Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar nuevamente en esta tarde del día de hoy, sábado. Dios le bendiga, amado amigo, vecino que nos sintoniza a través de esta transmisión de redes sociales. Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar nuevamente y también pues a los que nos van a estar viendo en la página en el canal de YouTube Sembrando la Palabra Remanente Escogido. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poderles saludar en este sábado 8 de julio del 2023. Un saludo muy cordial a aquellas personas, a aquellos amigos que nos sintonizan a través, que nos ven estos videos, que ven estas transmisiones. Es un gusto poderles saludar. Hemos encontrado muchas personas que ven la transmisión, que ven la prédica, y gloria a Dios por eso lo hacemos. No lo hacemos por fama ni por ninguna cosa que se parezca. Que Dios reprenda al enemigo, que Dios reprenda toda cosa mala. Lo hacemos para que esta palabra pueda llegar, para que esta palabra pueda llegar a aquella persona necesitada, a aquel amigo que necesita escuchar de la palabra de Dios. Le mandamos un saludo muy cordial a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestro pastor, director general de toda la obra, Pastor Álvaro Enrique Garavito, y a su amada esposa. Dios les bendiga. Y un saludo muy cordial a nuestro director nacional, Pastor Gustavo Chay. Que Dios le bendiga, un gusto poderle saludar. Y a su amada esposa, hermana Irma de Chay, Dios le bendiga. Un gusto poderles saludar por este medio. Un saludo muy cordial también a mi pastor acá en Samayac, Xochitepeques, Pastor Feliciano Barrio, director de la región número 15, y a su amada esposa, hermana pastora Claudia. Y un saludo muy cordial a nuestro pastor Leonardo Perdomo allá en Santa Fe, y a su amada esposa, hermana Betty. Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar. Él es director de la región número 8 de la de Santa Fe, y a todos los hermanos del remanente escogido. Dios les bendiga. A mis hermanos allá en Santa Fe, a mis hermanos acá en Samayac, y por donde quiera que nos ven, un gusto poderles saludar. A aquellos hermanos, amigos que nos ven allá en los Estados Unidos, Dios les bendiga. Un gusto poder saludar. Hemos recibido su saludo. Gracias por ver este canal. Gracias por ver esta transmisión. Que Dios les bendiga. Sigan orando, busquen de Dios. Usted que pues Dios le ha dado la oportunidad de estar en aquel país, pues haga lo que tenga que hacer, pero por lo pronto también busque de Dios, porque dice la palabra de Dios que no le sirve a nada al hombre ganarlo todo en esta tierra, si su alma se pierde. ¿No? Ustedes también busquen una iglesia. Allá en California también está el remanente escogido. Gracias a Dios por esta obra que está extensa en todo el mundo, allá en Chile, allá en Argentina, en Honduras. Un saludo muy cordial también a nuestro pastor Jorge Menchor allá en Belice. Hemos visto cómo la obra ha estado avanzando en Belice. Dios bendiga, pastor, que Dios le siga dando fuerza. Un gusto poderle saludar por este medio. A nuestro pastor también allá en el Ecuador, Pastor Fausto Tingo. A todos los pastores, que Dios les bendiga, que están fuera de estas fronteras trabajando en la obra de Dios. También un saludo al pastor Juan Carlos Rodríguez, que está trabajando allá en el Sonsonate, El Salvador. Dios le bendiga, pastor. Un gusto poderle saludar por este medio. Que Dios los siga ayudando. Esta obra sigue avanzando a pasos agigantados, y gloria a Dios por eso. Estamos en victoria. La obra remanente escogido está en victoria. Sabemos que Dios ha estado abriendo puertas. Dios ha estado haciendo obras grandes, porque hemos confiado en el Dios Todopoderoso. Luego de enviarle un saludo a cada amigo, a cada vecino, a cada hermano en Cristo, que Dios les bendiga, quiero invitarle a que se quede en esta transmisión para poder escuchar lo que tiene la palabra de Dios en esta hora. Lo que la palabra de Dios trae en esta hora. No cambie de transmisión. Si usted se acaba de unir a la transmisión de la plataforma de Facebook, no cambie. Escuche lo que la palabra de Dios trae en este momento. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Trae para aquel hermano que está pasando batallas,
trae para aquel amigo que no conoce del camino de Dios, trae para aquel amigo que se ha alejado de los caminos de Dios y que en un tiempo fue hermano en Cristo, pero hoy se ha alejado de los caminos de Dios. Pues esta palabra es tan extensa que trae mucho para ustedes. Dios les bendiga a los que estarán viendo también esta transmisión por el canal de YouTube, Sembrando la Palabra, Remanente Escogido YouTube. Que Dios les bendiga, un gusto poderles saludar. Siga viendo esa transmisión. Quiero dar inicio. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera Remanente Escogido. Mi nombre es Gertrudis Álvarez, pertenezco a la Iglesia Remanente Escogido y transmitimos en vivo desde acá de Samayac, Suchitepeques, Guatemala. Que Dios les bendiga a los que nos ven en otros países. Un gusto poderles saludar, amados amigos, amados hermanos que nos ven en otros países. Transmitimos desde acá, desde la ciudad de Guatemala, tierra bendita que Dios ha prosperado y levantado, y la obra de Dios acá en Guatemala está en victoria. Dios les bendiga. Quiero dar inicio a la palabra de Dios, entrar de lleno, y quiero leerle la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia ya en casa, puede ver también. Usted, amigo que nos ve en el trabajo, Dios le bendiga a aquellos amigos, a aquellos excompañeros de seguridad que pues desde su trabajo nos están viendo. Un saludo muy cordial a usted que está allá en su trabajo, amigo, que los he encontrado, que hemos sido excompañeros. Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, que ustedes están de turno este fin de semana y pues están llenándose de la palabra de Dios. Usted también, hermano en Cristo, que tal vez nos ve desde su trabajo, Dios le bendiga. Un gusto muy grande poderle saludar. No se pierda esta transmisión. Dice la palabra de Dios allá en Josué 24:15. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para bendición nuestra. Y dice de la siguiente manera. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, o escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre de la gloria, Dios bendito, sea usted obrando, amantísimo Dios. Sea usted obrando, Dios de los cielos, que esa palabra pueda romper yugos, pueda romper cadenas, pueda llegar a aquel amigo, aquel vecino, aquel hermano que está pues necesitado de la palabra. Dice que la palabra está escrito, Señor, que su palabra es refrigerio, puede llenar, Padre Celestial, todo aquel que se siente vacío pueda llenarse en esta hora, Dios de la gloria, que pueda llegar esta palabra por medio de aquella persona que nos ve de un teléfono, que nos ve en esta transmisión, que nos ve en cualquier aparato receptor que tenga en su hogar, que pues pueda ser bendecido y esta palabra pueda tocar corazones, pueda romper yugos, Señor de la gloria. Use mi vida, Padre Celestial, que sea usted hablando. Rompemos yugos, rompemos toda cadena. Gracias, Padre. Amén. Quiero hablarles esta tarde bajo el tema: ¿qué le heredarás a tus hijos? ¿Qué herencia le dejará usted a su hijo o a sus hijos? Por lo regularmente, desde años trascendentales, años pasados, las familias tienden a dejarle a sus hijos herencias como casas, terrenos, vehículos, y depende del patrimonio de cada ser humano, pues así le deja a sus hijos. Pero pues es algo que algunos hijos los han aprovechado, y otros, cuanto nomás los padres fallecen, pues lo que hacen es venderlo. Pero una herencia que les va a servir de mucho a nuestros hijos, y una herencia que les va a servir a ellos, es dejarles una buena enseñanza y un buen camino a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios acá en Josué, dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel
Y dice, y a los ancianos de Israel y sus príncipes, sus jueces, dice que ya Josué ya estaba de avanzada edad, dice la Biblia. Dice que Josué reúne a todos y les dice, ustedes vieron lo que el Señor hizo. Sacó a sus padres de Egipto, porque el pueblo de Israel, como usted sabe, eran sirvientes de los egipcios. Y Dios los saca de ese pueblo para que dejara de servirle a Faraón. Y ellos pudieron ver eso. Pero como siempre, como el ser humano siempre paga mal, dice la palabra de Dios que Dios en esta tierra ha dejado un libre albedrío. Usted decide qué hacer. Si usted y todo su hogar pueden de pronto celebrar fiestas o hacer lo que usted quiera, pues eso no se lo puede prohibir nadie. Simple y sencillamente es uno el quien decide qué hacer. Dice que Josué les hace conciencia y habla de parte de Dios diciéndoles, miren, ustedes vieron lo que Jehová, y de hecho habla Jehová por medio de Josué, que los saqué de Egipto a sus padres, y ellos vieron grandes milagros, y les preguntan, ¿qué dioses van a servirle a ustedes? ¿A los dioses de los amorreos o a Jehová? Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo le servimos a Jehová. Es un versículo muy conocido por los hermanos cristianos, los hermanos en Cristo, muy conocido porque en lo personal es un versículo que identifica a mi familia, identifica a mi hogar, porque siempre tengo en mente que mi casa y yo servimos a Jehová. Él les pregunta, ¿por qué ustedes quieren servirle a otros dioses o pueden servirle a Jehová? ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede decidir. Ellos vieron los milagros que pues nuestro Señor cuando sacó al pueblo de Egipto. De hecho, dice la palabra del Señor que abrió el mar. Muchos han visto películas, muchos han leído la escritura que dice que abrió el mar nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, por medio de Moisés. Dice que hizo un camino en medio del mar, ellos viendo grandes milagros. Y vieron ellos que cuanto nomás ellos pasaron, de hecho la palabra de Dios relata que cuando nomás ellos pasaron, Dios vuelve a unir nuevamente el mar y ahí muere Faraón y muere todos los enemigos más bien de Israel. Fallecen y ellos vieron, y aún así algunos celebraban a otros dioses. Lo mismo tal vez usted lo ha visto en televisión, en películas, o de pronto lo ha leído, pero nosotros no hemos visto eso, un milagro de esa magnitud, pero sí hemos visto la mano de Dios. Incluso yo he visto a hijos de cristianos que dejaron, dice en Apocalipsis, que cuando alguien muere él, pero sus obras no mueren. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando personas fallecen, hermanos en Cristo, que dejan un gran legado de cómo buscar de Dios. En lo personal, yo siempre he puesto a analizar la vida del hermano Gigi Ávila, un siervo de Dios muy conocido en redes sociales por sus prédicas, cómo Dios lo usaba. Y yo en una ocasión escuchaba que ellos se metían hasta 30 días de ayuno para que Dios descendiera el poder cuando él predicaba. Dios hacía cosas grandes y él contaba en un testimonio que dice que él se alejó del boxeo. Él era alguien que practicaba el boxeo y uno cuando oye todo eso, dejó eso y se dedicó al evangelio. Entonces uno dice pues que bendito sea Dios. No es malo que alguien pues prácticamente uno siga más o menos el ejemplo. No es malo, porque dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Y la palabra honrar quiere decir es ponerlo en alto y hacer pues
pero una cosa es honrar y otra cosa es idolatrar a una persona, que Dios reprenda eso. Y lo mismo han sido muchas personas que han fallecido en el camino del Señor, que Dios los bendiga, y muchos hijos que vieron la mano de Dios con los padres, cómo sirvieron. Hoy esa línea se cortó. Hoy esa línea, ellos ya no van a la iglesia, incluso celebran a otros dioses, incluso ellos practican otra ideología de vida, como estar en el mundo, celebrar fiestas paganas, y eso se terminó. Y los padres murieron, grandes evangélicos. Yo conozco a personas grandes evangélicos, buscadores de Dios, que eran personas que eran pues muy usadas por Dios, y que algunos de sus hijos, en vez de seguir ese legado, ellos han dejado de seguir. Y me llama mucho la atención porque dice Josué 24 en su versículo 13: y os di la tierra por la cual nada trabajéis, y las ciudades que no edificáis, en las cuales moráis, y de las viñas, olivares que no plantéis, coméis de él. Muchos, incluso que no vieron cómo Dios levantó a sus padres, vieron cómo Dios los usaba, oraba por ellos, y hoy están bien, porque de cierta manera los papás, Dios bendijo a sus papás y les dejó una casa, les dejó donde vivir, un terreno, les dejó algo, y hoy están ahí. Ellos de pronto no se sacrificaron, no la compraron, pero esa bendición Dios se lo dio a sus padres, en el cual ellos ahora están en ese lugar gozando de esa bendición. Y cabe de resaltar que muchos, en vez de darle gracias a Dios de la bendición que recibió de parte de Dios por medio de sus padres, en vez de estar dándole gracias a Dios, lo que hacen en esos lugares es hacer otras cosas, beber, incluso desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque eso se cortó. No quisieron seguir la misma línea de sus padres. Es lo que Josué les dice a este pueblo. Y vuelvo a leer el versículo 15, y dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitaréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él les decía: ¿ustedes quieren seguir esa línea o quieren servirle a otros dioses? Incluso muchos han perdido esa línea. Déjeme decirle que si usted tiene un buen trabajo, no es porque usted tal vez usted es mejor, tuvo los mejores estudios. No, tal vez su padre o su madre, tal vez sus padres, ellos eran grandes cristianos, horas de las noches, vigilias, ayunos, oraban y le decían al Señor: Dios mío, prospera a mis hijos cuando nosotros ya no estemos. Y esa bendición ahí está, y esa bendición está ahí. Esa bendición sigue ahí porque sus padres oraron. Por eso ustedes tienen un buen trabajo, por eso ustedes están en ese lugar. Pero ¿qué ha pasado? Han sido unos malagradecidos esas personas. ¿Sabe por qué? Perdone que les hable así, pero porque estas personas, en vez de darle gracias al Señor, en vez de seguir la misma línea, han desagradado al Señor. Y quiero leerles algo que dice allá en Deuteronomio 5 y su versículo 9. Dice de la siguiente manera: no te inclinarás a ella, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito
que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la palabra de nuestro Señor que lo bueno y lo malo que nosotros dejemos la va a pasar hasta nuestra cuarta generación. Déjeme decirle que si tal vez de pronto su papá no fue un buen cristiano, o incluso ni lo fue, pero tus abuelos fueron grandes cristianos, hombres de Dios, es por eso que usted está disfrutando de una gran bendición, de un gran trabajo. Usted tal vez le dejaron un terreno, pero tal vez su abuelo o su mamá le oraba al Señor en las noches y le decía: Padre Celestial, permite que mi hijo consiga un buen trabajo, que entre a esa institución para que él pueda tener un buen estudio y él pueda construir un día su casa. Y hoy usted tiene su casa, pero es la bendición que sus papás oraron por usted. ¿Y qué ha hecho usted en vez de darle gracias a Dios? ¿Sabe qué hace mucha gente cuando hace una casa o compra algún terreno? Hacen un culto y gloria a Dios por eso. Pero déjeme decirle que con eso ahí queda todo. No, usted tiene que servirle a Dios, tiene que seguir esa línea que trasciende desde sus padres, porque si su cuarta generación terminó, usted la cuarta generación, ahí terminó la bendición. ¿Qué bendición le va a dejar usted a sus hijos en portarse bien a Dios? Le va a dejar, así como hay padres que dejaron buenas bendiciones, porque dice la palabra que Dios amonestará hasta la cuarta generación. Usted puede ver a personas que están pasando momentos difíciles, caen a una, caen a otra, se les muere un hijo y luego otro, y terminan hasta vendiendo sus propiedades. Y uno dice: pero estas personas son re buenas, ¿qué les está pasando? Esas personas no hicieron nada malo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Primero, no buscan de Dios. Segundo, ¿qué dejaron hechos sus antepasados? De plano, de pronto tal vez hicieron cosas malas y alguien pudo tratarlos mal, incluso los maldijeron, y todas esas maldiciones caen en las generaciones, caen en estas generaciones que dice la palabra de Dios, que Dios amonestará hasta la cuarta generación. Por esto este tema lo titulé: la herencia que le vas a dejar a tus hijos. Usted ya se puso a pensar ¿qué le va a dejar a sus hijos? No estoy hablando de lo terrenal, sino le estoy hablando de la herencia, de las bendiciones, que sus hijos primeramente se puedan salvar, puedan buscar del camino de Dios. Muchos le echamos la culpa a las autoridades, le echamos la culpa a la sociedad. No, somos nosotros como padres, porque así dice la palabra de Dios. Dice Proverbios que en 22:6 dice: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la palabra de Dios también que usted puede ver que hasta la cuarta generación, tal vez usted está gozando de grandes bendiciones. Déjeme decirle, no es porque usted sea bueno. Usted tal vez está bien, incluso ni siquiera va a la iglesia, ni se acuerda de Dios, pero son porque tal vez sus padres oraron por usted, clamaron por usted. Pero de aquellos padres que tal vez dejaron, en vez de dejarle bendiciones a sus hijos, le dejaron maldiciones, Dios puede cortar esas maldiciones. Dios puede cortar esas ataduras, esas maldiciones que el enemigo, por medio de los malos comportamientos de nuestros antepasados, solo Dios puede romper eso. Quiero contarle un testimonio, que más bien no testimonio, sino algo que en nuestra familia pasa. Mi abuelo, él falleció, pues él se lo llevó el alcohol. Primeramente, pues mi abuelo lo perdió todo, tenía fincas y él vendió todo, perdió toda parte de su vida, toda su parte de su vida lo perdió en el alcoholismo, en las mujeres y en todo ese tipo de cosas. Y él pues falleció. Últimamente pues tomaba y él falleció de alcoholismo.
Luego mi padre fallece también de alcoholismo. Incluso también mi tío que fallece también de alcoholismo. El papá de mi abuelo yo no sé de qué falleció. Pero si había una maldición de alcoholismo, quiere decir que también a mí me tocaba pasar esa. Pero Dios vino y me saca de ese lugar y rompe esa maldición, se podría llamar, ese pecado. La rompe porque Dios me libra del alcoholismo, porque yo tenía un destino a eso. Yo ya bebía 10 días, yo ya tomaba, yo siempre le digo a mi familia, si Dios no me hubiera sacado de los caminos del mundo, yo quizás ya estuviera perdido en las calles. Incluso acá en Samayac existe una calle que le llamamos la calle de la amargura, porque en esa calle están aquellas personas tiradas en los vicios y ahí pues permanecen día y noche. Y yo siempre le he dicho, si Dios no me hubiera sacado, yo ya estuviera ahí, pero Dios tuvo misericordia. Dios rompió esa cadena, esa maldición. Y ahora pues de aquí desciende una bendición grande que va a descender a mi hijo, a mis nietos, y es hasta la 4ª generación. Ya en esa generación venidera ya son ellos quienes buscarán la bendición, pero tienen que seguir. Por eso es de que Josué les dice, les hace conciencia y les dice, Dios habla por medio de Josué y les dice, mire, yo hice esto, yo los saqué a sus padres de allá de Egipto, le hice ganar la guerra de los cananeos, de ahí les empieza a dar todas las victorias que le había dado, pero vio que el pueblo se le estaba desviando y le dijo, y Josué dijo, pues si ustedes quieren háganlo, pero yo voy a seguirle sirviendo a Jehová, voy a seguir esa línea. Mire amigo, tal vez usted está pasando, usted dice, ¿por qué yo paso estos momentos difíciles? Tal vez le dejaron esas grandes maldiciones, esas grandes cosas que sus antepasados, eso Dios lo puede romper, Dios lo puede quitar. Pasa algo trascendental en mi familia, porque cuando Dios rompe esa cadena, hoy por hoy, tenía mi tío que también ya estaba él en ese alcoholismo, pero Dios lo saca. Muchos años atrás me cuenta que Dios lo saca del alcoholismo, lo vuelve cristiano, Dios lo saca y es pastor. Ahora él es pastor de una iglesia, tiene años de perseverar allá en Amatitlán, y ahora él tiene mi tío, tiene un primo que ya es pastor también, y gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios escoge a mi tío y mi tío acepta en buscar de Dios, Dios rompe esa cadena. Y miren cómo Dios rompe esas cadenas, que mire, cuando Dios llega a un hogar, cuando Dios llega a una familia, Dios hace grandes cosas. Después de que mi familia, varios fallecen de alcoholismo, hoy hay varios cristianos en la familia, bendito sea el Señor, hay 2 pastores, está mi pastor Luis Carlos Álvarez y está mi primo que es pastor también de la iglesia El Príncipe de Paz, Minor Álvarez Segura, él es pastor también. Hay predicadores, músicos en la familia que le sirven a Dios. ¿Cómo cambia eso? ¿Por qué? Porque uno de nosotros, yo me imagino que el primero que Dios lo llama y acepta, y Dios toca ese corazón, rompe esas cadenas, y empieza a orar por los demás, y así pues se rompe esos lazos y ya empieza Dios a orar en medio de ellos. Miren, realmente yo me admiro de las maravillas que Dios ha hecho, porque después de tener una línea, una generación que prácticamente estábamos a morir en el alcoholismo, porque como le digo, mi abuelo muere de alcoholismo, mi padre muere de alcoholismo, y yo ya estaba metido en el alcoholismo. Quiere decir que si mi abuelo comenzó, eso tenía que terminar con mi hijo. Pero viene nuestro Señor Jesús, me habla, me hace el llamado, y yo en ningún momento, bendito sea el Señor, pues al principio Dios obra de una manera, yo no quería, yo no aceptaba, pero un momento Dios toca mi corazón y me hace venir al Señor. Y todo esto se rompe. ¿Quién iba a decir que una familia que venía
de trascendientes, de a morir por el alcoholismo. Hoy hay pastores, tengo también a mis primas que le sirven al Señor, le cantan a Dios y gloria a Dios por eso. Tengo a tíos que son cristianos, mis hermanos, tengo hermanas que son cristianos, bendito sea el nombre de Dios, pues ya le sirven al Señor y gloria a Dios por eso. Rompe Dios las cadenas. Ahora en adelante nosotros le vamos a dejar esa línea, esas oraciones nosotros hacemos, que también nuestros hijos sigan. Y a nuestros hijos le tienen que enseñar a hacer esa línea. ¿Quién iba a decir que yo nunca en mi vida me imaginé lo grande que Dios iba a hacer? Nunca en mi vida me imaginé predicar en las calles, predicar enfrente de una cámara, ni por mi mente pasaba, pero es el milagro y la obra que Dios ha hecho en mi vida. El Evangelio ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, cambiado mi vida como no tienen idea. Y a veces me siento triste, no triste, sino que digo a veces, ¿por qué no busqué a Dios mucho antes? ¿Por qué no busqué a Dios mucho antes? Pero todo es el tiempo de Dios, todo es el tiempo de Dios, pero déjenme decirles que si volvieran a nacer y me dieran otra oportunidad, yo volvería a escoger el Evangelio, porque ha sido lo mejor que le ha pasado en mi vida. Quiero decirle, si usted, amigo, tal vez sus padres fueron grandes cristianos y usted se ha alejado de los caminos, usted quitó esa línea, vuélvase a esa línea, vuélvase. Tal vez usted vive en una buena casa, tiene un buen trabajo, usted tal vez usted anhelaba tener aquella casita que hoy lo tiene, usted anhelaba tener aquel carro, aquel vehículo y hoy lo tiene, y usted no le sirve a Dios. Déjeme decirle que no es porque usted tenga suerte, la suerte no existe, es porque sus padres fueron grandes cristianos, que a veces sus padres oraban, eran hombres de oraciones, mujeres de oraciones, y es por eso que usted tiene esas bendiciones. Y usted, ¿qué le va a dejar a sus hijos? Le puede dejar maldiciones, pero es usted quien decide. Josué les dice, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando habla de mi casa, no está hablando de la estructura, habla de quién es. Una casa pues representa a una familia. En el caso de nosotros, representa a una familia, mi esposa, mi hijo. Usted, amigo, que tal vez está pasando tal vez momentos difíciles y usted se ha preguntado, pero ¿por qué a mí todo me va mal? ¿Por qué a mí todo me sale mal? ¿Por qué? Tal vez sus antepasados le han dejado grandes cosas malas, hicieron grandes, incluso quienes se curan, caen de una enfermedad a otra y así. Déjeme decirle que solo Dios puede romper esas cadenas, solo Dios puede quitar esa maldición de esas generaciones que han venido, porque mire, Dios es grande y misericordioso, porque dice la palabra en Deuteronomio 5 y su versículo 10, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire cómo es Dios, que Él dice que y hago misericordia a millares, o sea, a miles. Mire el amor y la misericordia de Dios. Cómo es Dios tan bueno. Quiero que me capte esto que le voy a decir. Dice que si usted cumple los mandamientos de Dios, Dios bendecirá a millares. Pero si hace lo malo, solo amonestará a la cuarta generación. Que estamos hablando de un número, póngale, de una cuarta generación, si de la trascendencia, por ejemplo, de mi abuelo, mi papá, hablemos de unas 50, hablemos de 50 personas. Amonestará a Dios, cuarta generación. Pero si cumple los mandamientos, se lo vuelvo a leer. Dice, le voy a leer desde el 9, Deuteronomio 5, 9 al 10. Dice de la siguiente manera: no inclinarás en ella, ni le servirás, porque yo Jehová
tu Dios fuerte, celoso, quien visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, lo malo, que me aborrece, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire cómo es de Dios tan amoroso, que Dios es grande. Dios es tan amorosa que dice que si usted cumple sus mandamientos habrá bendición para toda su familia, millares. Pero si hace lo malo, amonesta hasta la cuarta. Dios es tan, si fuera Dios tan duro, podría decirse así, Dios es misericordioso. Si Dios no tendría que hacer, si millares, si bendice a millares para hacer lo bueno, tendría que bendecir, por ejemplo, si mil salen bendecidos porque la bendición llega de uno, también tendría que ser 1000 a los que hacen lo malo, pero no, él dice solo la cuarta generación. Porque Dios es tan grande y tan amoroso. Ahora yo le digo a usted, amigo, usted se ha puesto a analizar que todo lo que tiene, que todo lo que usted tiene, ese buen trabajo, déjeme decirle que muchos quisieran estar en esa institución donde usted está. Muchos, pero usted tuvo esa bendición de parte de Dios. ¿Con qué ha pagado usted? Con ir a beber. ¿Con qué ha pagado usted? Con celebrarle fiesta a otros dioses. ¿Con qué ha pagado usted? Con no cumplir los mandatos de Dios. No rompió esa línea que tenía sus padres. Sus padres fueron grandes cristianos, sus abuelos. Ellos le dejaron tal vez bendiciones. No rompa usted esa línea. Siga usted esa línea porque usted le dejará enseñado a sus hijos. Usted, hermano en Cristo, que me sintoniza, que me ve a través de este medio, siga buscando de Dios, siga orando por su familia, por sus hijos. Estamos viviendo los últimos tiempos donde vemos que esto va de mal en peor, de mal. Y esto no lo va a cambiar nadie. La venida de nuestro Señor está muy cerca. Siga usted dejándole un buen legado a sus hijos. Buen legado a sus hijos, porque vemos cómo estas cosas del mundo, como es ahora han inventado un tercer sexo, que antes le celebraran un día, ahora le celebran un mes. Y están obligando a las empresas a celebrar ese mes. Aparte de eso, en otros países han autorizado de que al niño o a la niña ya no se le ponga, como nosotros vamos a registrar a RENAP y le ponemos, si su hijo es varón, le pone, por ejemplo, pues mi hijo es Renato y aparece como masculino. Y si es una niña, pues femenino. En otros países ya no dejan pendiente, el niño es el quien va a decidir. Pero eso son puras obras del diablo, que Dios reprenda. No hay tercer sexo, solo hay dos sexos. Y todo eso es una plaga que se está levantando. Lo único que nos puede salvar es Dios y el ejemplo que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos. Las bendiciones que Dios le vamos a dejar a nuestros hijos, que Dios nos da que Dios nos da a nosotros, porque solo Dios puede bendecir. Solo Dios nos da por medio de nosotros. Dios viene, nos da la bendición a nosotros, en el cual alcanza a nuestros hijos. Yo quiero, si usted no conoce de los caminos de Dios, pueda volverse. Tal vez si sus padres eran grandes cristianos, no se quite de esa línea. Acepte a Cristo en su corazón y déjele un buen legado, una buena herencia a sus hijos. Y si usted un día estuvo en los caminos de Dios y se ha alejado, no le deje esa mala imagen a sus hijos. Van a decir, mi papá era cristiano pero se alejó, se acobardó. No. Déjele usted que sus hijos un día digan, mi padre un día cayó, pero se levantó. Mi mamá un día cayó, pero se levantó. Y yo voy a seguir el ejemplo de ella. Deje usted ese ejemplo para sus hijos. Usted que anda lejos de los caminos de Dios, usted que un día le sirvió a Cristo en su corazón, usted que un día le sirvió a Cristo, hoy que se anda lejos, regrese a los caminos del Señor. Y usted, amado hermano, que está pasando batallas, siga luchando, siga orando, siga buscando de Dios, porque usted le dejará un buen ejemplo a sus hijos. Que Dios les bendiga. En esta hora quiero hacer una oración. Quiero
orar por aquel que me sintoniza, por aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón, o aquella hermana, aquel hermano que se quiera reconciliar. Quiero orar por él en este momento. Y si usted se ha puesto a pensar un día, se ha sentado, usted que me escucha, que un día se ha sentado y ha dicho, ¿por qué todo me va mal? Como que tuviera una maldición encima. Dios se lo puede quitar. Incluso si ha pensado quitarse la vida, no lo haga. Dios puede quitar todo esto. Dios puede romper todos esos yugos, todas esas cadenas. Dios las puede romper, esas maldiciones o cualquier cosa que le haya caído a su vida. Yo conozco a un Dios poderoso. A este Dios poderoso que yo conozco y que yo le sirvo, es el Dios que resucitó a la hija de Jairo. Es el Dios que hizo ver al ciego Bartimeo allá en Jericó. Es el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba. Es el mismo Dios que se levantó en medio de los muertos y resucitó al tercer día. Es el mismo Dios que yo le sirvo, y cualquier cosa puede hacer. Yo se lo puedo asegurar y afirmar. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Quiero hacer una oración. Si usted quiere aceptar a Cristo y quiere reconciliar, repita esta oración conmigo. Padre de la gloria, gracias, oh Cristo bendito. Bendito sea el santo nombre suyo, Señor. Padre bendito, en esta hora quiero orar, Dios bendito, por aquel que quiere aceptar a Cristo en su corazón, por el que quiere reconciliarse, por aquel amigo, por aquel vecino que quiere reconciliarse, por aquel amigo y vecino que quiere aceptar a Cristo por primera vez. Quiero orar primeramente por los que van a aceptar a Cristo. Repita esta oración conmigo. Padre bendito, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he pecado. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Y reconozco y lo acepto en mi corazón como mi único Salvador. Inscriba mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento renuncio al pecado. Y desde este momento me uno a los hijos de Dios. Me uno a sus hijos. Y desde este momento soy un hijo de Dios. Y me voy a apartar del pecado definitivamente. Y usted obrará en mí. Voy a hacer una oración por aquella hermana, aquel amigo y aquel que un tiempo fue hermano en Cristo y se quiere reconciliar. Repita esta oración conmigo. Dios de la gloria, reconozco que me he alejado de los caminos. Reconozco, Señor bendito, que he tomado una muy mala decisión. Y hoy quiero hacer voto nuevamente y quiero aceptarlo nuevamente en mi corazón y volver a entrar a sus caminos. Perdone porque le he fallado y lo he desagradado. Hoy nuevamente vuelva a inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios de la gloria. Amén. Si usted hizo esta oración, yo le invito a que, si está de parte de Samayac, el día de mañana tenemos cultos allá en Cantón San Antonio, Camino de Ixcán, acá en Samayac, a las 4 de la tarde. Lo invitamos a usted. Si usted hizo un compromiso con Dios, no lo hizo conmigo, lo hizo con Dios, lo invitamos. Y si usted me ve en el área de Mazatenango, tenemos un culto a las 10 de la mañana, allá en la zona número 3 de Mazatenango, allá entre Las Flores y la Santa Marta, enfrente de Alcohólicos Anónimos. Ahí está la iglesia Remanente Escogidos. Ahí lo esperamos a las 10 de la mañana. Y si usted nos ve en cualquier otro país, nos ve en otra parte de Guatemala, nos puede escribir, y nosotros le podemos guiar a qué iglesia está cerca del Remanente Escogido. Busque una iglesia y congréguese y rompa cualquier maldición o cualquier cosa mala que solo Cristo la puede romper. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Un saludo muy cordial también a los amigos y a los hermanos que nos ven a través del canal de YouTube, Sembrando la Palabra Remanente Escogido YouTube, y acá en la plataforma de Facebook. Que Dios le bendiga. Un gusto poder saludar. Transmitimos en vivo desde acá de Samayac, Suchitepeques. Es un gusto poderles, y cualquier que quiera una oración, nos puede escribir, o quiere que lo visitemos, con todo el gusto lo podemos visitar. Quiere usted que nosotros lo visitemos, podemos llegar hasta su hogar, nos puede inscribir y nos podemos poner de acuerdo. No tenga pena ni vergüenza, ni mucho menos. No haga eso. Siente en su corazón
eso hágalo, porque dice la palabra de Dios en San Mateo 5, en San Mateo 10:31, que el que me confesara delante del hombre, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice el 10:32, que el que me negare delante del hombre, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted siente en su corazón, no se avergüence, porque el que se avergüenza de Cristo acá en la tierra, Él se avergonzará de Él allá en los cielos. Que Dios le bendiga. Si usted pues quedamos siempre a la orden de usted, que Dios le bendiga, un gusto poderle saludar. Transmitimos este día, sábado 8 de julio, y también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, y también acá a mi hijo Renato Alejandro, que está pues él detrás de cámara, él es el que me ayuda en las grabaciones. Mi niño él ya tiene 10 años, pero él me ayuda, él está detrás de cámara, usted no lo puede ver, pero también pues él acá le sirve al Señor ayudándome en la grabación. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, y un gusto poderle servir. Si Cristo no ha venido, hasta una nueva oportunidad.